Vamos a saludar ahora a el economista del programa, uno de los columnistas habituales que tiene este dedo en la llaga. Estamos hablando de Rubén Cerrulla. 2 minutos no quedan, Rubén, pero vamos a ampliarnos un poquito más seguramente. Lamentablemente hoy nos ha corrido el tema del horario, pero no queríamos dejar de mencionar el 6% de inflación que tuvo nuestro país el mes de abril, una situación que es verdaderamente grave, ¿no, Rubén? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, buenos días, José, a toda la radio, a toda la audiencia. Y sí, la verdad que preocupa y mucho, porque si bien uno puede analizar o puede ver que se ha desacelerado un poquito el tema inflacionario, recordemos que en marzo fue de 6,7%, la de abril es 6%, pero igualmente se mantiene en el orden del 6%, es decir, que si esto se mantiene, va a estar por encima, muy por encima del 60% interanual, digamos, la inflación. Entonces creo que si bien se ha desacelerado, todavía falta mucho. De hecho, yo lo que venía planteando es que la desaceleración, digamos, se tiene que dar en el orden del 4%. Imagínense que estamos 2 puntos por encima, digamos, si queremos bajar realmente la inflación. Hoy, con ese número del 6% de abril, te da una inflación interanual del 58%. La pucha. Imagínense que la mayoría de las paritarias se cerraron entre un 43, un 45% en las mejores posiciones. Bueno, los bancarios han cerrado, de hecho, en las últimas paritarias en el 60%, pero la mayoría de los trabajadores de la administración pública, que generalmente se utilizan como referencia, digamos, para cerrar las paritarias en el sector privado, por decirlo, han cerrado entre el 43 y 45%, es decir, están muy por debajo, digamos, de ese 58 o ese 60% estimado para este año. Entonces, creo que se sigue perdiendo poder adquisitivo y creo que hay que darle una vuelta o un cambio a la política económica, porque creo que si bien, yo lo decía la otra vez, el diagnóstico lo tenemos todos, creo que las políticas que se están llevando adelante no son suficientes, y de hecho, hasta ahora, a mi parecer, se han llevado políticas para tapar baches, como fue el congelamiento de precios y otras políticas que son de corto plazo. Creo que hay que trabajar más seriamente y profundamente en un programa antiinflacionario de mediano y largo plazo. Lo charlábamos, Fíjate, Rubén. Roberto, sí, una cosita nomás. Dale. Para que ustedes se den una idea. Si uno se analiza los números, digamos, de la inflación, digamos, tienen una parte estacional y otra parte, digamos, que no son estacional. Nosotros tenemos una inflación núcleo, que se llama inflación núcleo, que no mide, digamos, el tema estacional. Esa se mantiene en el 6,7%, es decir, una inflación, digamos, que se toma de mediano y largo plazo. Si esa inflación núcleo sigue en el 6,7%, estamos muy complicados, digamos, porque justamente no tiene que ver con la estacionalidad, es decir, con incrementos de calzado, de la ropa, de hoteles o restaurantes, por ejemplo, que fue los últimos datos que se dieron, digamos, que están por encima de esa inflación promedio, pero la inflación núclea se mantiene en el 6,7%, o sea, si esa inflación se perdura en el tiempo, en el mediano y largo plazo, estamos hablando de una inflación realmente por encima del 80%, Roberto. Ahora, Rubén, vos sabés que coincidís bastante con lo que estaba marcando recién José, pero lo que quería proyectar, y en relación a este panorama que estás trazando muy preocupante, es si puede venir una hiperinflación. ¿Estamos camino a una hiperinflación bajo esta circunstancia? Mira, yo creo que para darse una hiperinflación, o sea, de hecho tiene que pasar primero que vaya muy por encima del 6%. ¿Sí? Es decir, que se mantenga entre el 6,7 y se comience a acelerar la inflación. En ese caso, podríamos tener un contexto, digamos, de una posible hiper. Yo la veo como
se mantiene en el 6% no estaríamos dentro de una hiperinflación, pero por supuesto que estaríamos sí claro. En problemas con el tema del poder adquisitivo. Entonces creo yo que es el momento de modificar esa política económica. Yo te lo decía también, Roberto, el otro día. Creo que se está teniendo en cuenta más la macroeconomía, es decir, lo más grande, digamos, el mercado cambiario, el déficit fiscal, las reservas, entre otras cosas, pero se está dejando de lado la economía real, claro. Es decir, la economía del día a día, la gente. Claro, para traducirlo esto sería, Rubén, algo así como que al gobierno nacional le está importando más la planilla Excel que el bolsillo de la gente. Sí, a mí me parece que creo que también ha llegado un momento donde hay que rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso debe ser así, digamos.